Buenos días, queridas amigas y amigos que nos escuchan jueves a jueves en este espacio de radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes este jueves, ya entrado el mes de diciembre. Este es nuestro segundo jueves del mes de diciembre del año 2023. Y pues bueno, este espacio de Diálogo Ciudadano se ha venido construyendo a partir de las elecciones en la primera vuelta, más o menos a principios del mes de mayo que arrancamos con el programa, y pues ya se ha convertido en una sana costumbre encontrarnos los jueves y poder conversar y dialogar sobre la situación que ha venido ocurriendo en Guatemala. Les recuerdo lo de mayo, porque fue cuando comenzamos con nuestros diálogos ciudadanos y porque pues ya a partir del 25 de junio, que fue la primera vuelta en las elecciones, pues realmente lo que ha pasado es que no hemos tenido pues tregua, no hemos tenido espacio para respirar, para reflexionar a fondo sobre lo que está pasando en Guatemala, esto que ya van 5 meses desde junio para acá, en los que pues el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la misma Corte de Constitucionalidad y otros actores sociales, perdón, sobre todo funcionarios públicos, pues han estado llevando esto hacia el famoso golpe de Estado que se está tramando, ¿verdad? En muchas ocasiones se ha hablado, abogados, analistas han hablado de golpe de Estado, pero pareciera que es golpes de Estado, varios, ¿verdad? En plural. Realmente todo lo que ha venido ocurriendo cada día, cada semana, desde el 25 de junio, pero sobre todo a partir del 20 de agosto, que fue la segunda vuelta. Hace unos días comentaban algunos analistas que si hubiera sido otro partido el que hubiera ganado la elección, independientemente de que hubiera habido o no eh, investigaciones sobre un fraude, pues no hubiera pasado a más. Se mencionaban, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Manuel Conde, por ejemplo, en el caso del partido Vamos, o si hubiera ganado Sandra Torres, por ejemplo? Seguramente no estaríamos atravesando por esa situación, porque realmente ellos y ellas saben que lo que Semilla pueda hacer, que tampoco piensen que va a ser demasiado, porque para empezar, se recuerdan ustedes, en este mismo espacio de Diálogos Ciudadanos hemos dialogado sobre el tema del presupuesto. Ya ven ustedes que fue aprobado finalmente como lo quiso la mayoría del Congreso. Hoy vamos a platicar con alguien que nos va a hablar sobre las consecuencias que ha tenido. Primero, la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que fueron los mismos ciento y pico de diputados que aprobaron después el presupuesto y que ya esta semana hemos escuchado de sanciones que el gobierno de Estados Unidos les ha aplicado porque se entiende, allá lo entienden y aquí también lo entendemos igual, que es un grupo que está atentando contra la democracia. Haber aprobado el presupuesto como lo aprobaron, haber elegido a los magistrados como lo eligieron, y todas las cosas que están pasando en el Congreso, sin duda alguna, es un atentado contra la democracia, más lo que está haciendo el Ministerio Público. Vamos a tener hoy, como repito, una entrevista bien interesante, y entonces, pues vamos solo a esperar que la compañera pueda conectarse. Ya estamos, es una vieja conocida en el espacio, es una periodista que nos ha acompañado en varias ocasiones y que para ustedes ya es conocida. Además, quienes acceden también a otra red social que es lo que ahora es X, que antes era Twitter, también podrán saber mucho de ella porque ella ha estado muy activa. De ella lo dijo desde el 25 de junio que su activismo iba a ser mucho más fuerte y más profundo porque así lo ameritaban las condiciones del país. Pero volviendo un poco al tema de la introducción, mis amigas y amigos, de esta mañana, para que nos pongamos en contexto, cuando platiquemos ya con Michelle, puedan ustedes tener más claro de qué estamos hablando, pues es contarles y decirles que esta semana el gobierno de Estados Unidos, algo que veníamos hablando inclusive con la propia Michelle desde el mes de julio, eh, el gobierno no amenaza, el gobierno aplica medidas. Ayer mismo el diputado Álvaro Arzú Escobar hacía referencia a que cada gobierno tiene derecho a decidir quién puede y quién no puede entrar a su país. Hoy vamos a platicar también con Michelle cuando ya esté con nosotros sobre los efectos que tiene,
porque ustedes, amigas y amigos que escuchan este programa a través de Radio La Voz de Colomba, podrán decir, bueno, ¿y qué que no tenga visa? Bueno, ya ven ustedes que mucha gente, hermanas y hermanos nuestros, migrantes, que se van a Estados Unidos eh, de manera ilegal, sin visa, pues tienen que pagar el famoso coyote y así es como se movilizan para llegar hasta Estados Unidos. Eso es porque no tienen visa. O sea, la visa es el permiso que da el gobierno de algunos países para que otros habitantes de otros países puedan ingresar. En ese sentido, el caso de Estados Unidos es muy particular porque, ya les decíamos, hermanas y hermanos nuestros que quieren viajar probablemente para ir a vivir y a trabajar allá, pues no han logrado tener una visa y por eso utilizan una manera irregular para poder ingresar al país. Pero ustedes, amigas y amigos, y yo mismo, podemos decir, bueno, pero ¿en qué me afecta a mí, Edgar, si no tengo visa? Y pues podrán decirme ustedes, a ustedes mismos que me escuchan, yo conozco muchas compañeras y compañeros allá en Colomba, en Coatepeque, que me dirán, bueno, yo no tengo ningún problema si no tengo visa. El problema para ustedes y para mí no es lo mismo que para ellos. Cuando me refiero a ellos, me refiero a los diputados. Ayer mismo me comentaban un diputado de San Marcos, muy cercano acá donde se escucha la radio, ¿verdad? Que ellos viajan, él y su familia, se la pasan viviendo y viajando a Estados Unidos. Ahí sí, sin dudas, Estados Unidos también sabe y tiene el registro de cuántas veces al año entraba un diputado a Estados Unidos y cuántas veces al año entraba la familia. Además, recuerden ustedes que esta norma, que esta ley que le aplicaron a estos 300 personas y sus familias, eh, también fue aplicada a empresarios. Y ustedes, tal vez ese mundo no lo conocemos. A mí un profesor ayer, amigo mío, me contaba que trabajó en un colegio donde estudian los hijos de muchos empresarios de este país y me contaba que muchos estudiantes, muchos hijos de ellos y de ellas, al nomás graduarse de bachillerato, van a estudiar a universidades de Estados Unidos. Siguen becas o financiadas por ellos mismos, ellos pagan. Entonces se pueden imaginar ustedes lo que significa ahora que algunos hijos de ellos tengan que regresar al país porque van a estar de manera irregular porque no van a tener visa para poder. Además, recuerden que hay tipos de visa, ¿verdad? Visa de turismo, visa de estudiante, visa de trabajo, hay visa diplomática. Hay diferentes tipos de visa que le dan a las personas, pero en este caso, ni los diputados, ni los empresarios de esta lista de 300 ni sus familias. Esto es básicamente en los grados de consanguinidad, que sería básicamente afinidad la esposa y consanguinidad los hijos, no tendrían visa. Entonces ahora ya pueden ustedes entender mejor el efecto que tiene, porque estos hijos de ellas y ellos ya no podrán ir a estudiar, ya no digamos el tema de que se ha hecho mucho a burla, el tema de que van a ir a Disney a pasear, que también es cierto, hacían muchos negocios y muchas compras estas familias allá en Estados Unidos, pero a partir de ahora, pues ya es un hecho, eso no va a ser posible. Entonces ustedes pueden ahora entender mejor la magnitud que tiene. Era un diputado decía, no, es que a mí lo que me preocuparía es que no me dejen entrar a mi país. Eso es absurdo. Que no dejen entrar a su país es absurdo. Ya ven ustedes que, por ejemplo, esta misma semana, a alguien cercano a ustedes, me refiero geográficamente, esta semana, miembros de la Policía Nacional Civil, por una orden internacional, orden de captura internacional, se llevaron detenido al esposo de la alcaldesa electa del municipio de Ayutla. ¿Y a qué? A 30 minutos de ustedes queda el municipio de Ayutla, un municipio que ha estado muy afectado por el tema del narcotráfico, y pues la alcaldesa electa, pues a su esposo lo capturaron, le llaman con efectos de extradición. O sea, él va para Estados Unidos directamente a atender una querella penal en su contra por narcotráfico. Entonces, ya ven, también hay otras maneras en las que algunas personas van para Estados Unidos, pero para efectos de cumplir con algún requerimiento de la justicia, como es este caso. Así es que, bueno, estamos teniendo algún inconveniente nada más, estamos nada más esperando que nuestra compañera del día de hoy de la entrevista pueda conectarse, haber tenido algún
inconveniente y entonces vamos a esperar a que pueda conectarse. En todo caso, tendremos acá con ustedes mucho de qué conversar. La semana pasada, ¿se recuerdan ustedes? Desde la Corte Suprema de Justicia dialogábamos sobre que diciembre ha sido siempre un mes en el que inclusive las mismas municipalidades, amigas y amigos, no me dejarán mentir, ustedes ya vieron aquí la semana pasada, vi que en Radio La Voz de Colombia estaban promoviendo el desfile navideño. Siempre diciembre ha sido un mes en el que básicamente se bajan los ritmos de trabajo de las instituciones, sobre todo públicas, las municipalidades dedican el tiempo de diciembre a actividades relacionadas con el cierre del año, convivios, fiestas infantiles para niños y niñas, la llegada de Santa Claus y de algunos magos, etcétera. Pero miren, hoy, este mes de diciembre, por ahí había un meme que decía que el Ministerio Público va a anular a Navidad. Y como ya vieron que están anulando, el jueves pasado estuvimos en la marcha, se fueran compartiendo con ustedes ahí algunos elementos de lo que había ocurrido. Después terminó la marcha masiva con mucha participación. No tiene nada que ver directamente, todo es parte del juego de ajedrez, ¿verdad? Hay dos partes en esto, los antidemocráticos, que son básicamente el Ministerio Público, estos jueces que están a favor de ellos, algunos diputados, 108 diputados que se quedaron sin visa, bueno, 108 que ya no tenían. Ese es un grupo del juego de ajedrez. Y el otro grupo, que son las organizaciones, los 48 cantones, los movimientos indígenas, las autoridades ancestrales, el movimiento Semilla, básicamente. Y bueno, el jueves vieron ustedes y les invitamos y les compartimos algunas imágenes de lo que había sido la manifestación por la marcha por la democracia. Eso fue el jueves 7. ¿Qué pasa el viernes 8? El Ministerio Público sale con yo no sé qué, yo no sé cómo lo plantearon ellos, porque ellos no pueden resolver, mucho menos en definitiva, ni siquiera pueden atreverse a tocar el tema de las elecciones, lo hemos platicado con ustedes, pero decir que se anulaban. Y mucha gente me empezó a escribir, mire, Edgar, es verdad que se anulan. Y yo le decía, mire, es imposible, ni legalmente ni ilegalmente. O sea, después salió la magistrada, porque primero fue las declaraciones del Ministerio Público y después del Tribunal Supremo Electoral, todas contradictorias. Amigas y amigos, siempre les hemos recomendado en este espacio que la participación ciudadana tiene un elemento importante que es informarse. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos, amigas y amigos? Yo les entiendo perfectamente cuando ustedes, si escucharon esta conferencia de prensa del Ministerio Público, que además fue larguísima, además sin fundamento legal alguno, pero fue una larga conferencia de prensa. Y luego escuchamos a la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, se nos fue toda la tarde, casi la noche, y ¿cómo resumimos eso? Pues miren, en resumen el Ministerio Público no puede anular elecciones, punto número uno, y lo hicieron en esa conferencia de prensa. Eso es grave, porque la gente se quedó con la sensación como que ya no iban a ver, el voto no iba a valer y no iba a contar por lo que habían votado, etcétera. Eso es absurdo, eso no se puede. Pero eso llevó tiempo, la explicación de que si las firmas, que si no las firmas, que si los expedientes, que si había ilegalidades, etcétera. Pero miren, amigas y amigos, la segunda parte que es importante es la que tiene que ver con el tema de lo que dijo el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral se atrevió, la magistrada presidenta, a decir que solo la Corte de Constitucionalidad podría anular las elecciones. Miren, hemos pasado desde agosto hasta noviembre, porque esto ya fue en diciembre, escuchando que el 31 de octubre se cerraba el ciclo electoral, ya están otorgados los cargos, ya hay alcaldes, ya hay diputados, ya el binomio presidencial ya fueron nominados, ya tienen sus credenciales, ya no hay poder sobre la faz de la tierra que sea capaz de retroceder eso, porque el Tribunal Supremo Electoral terminó el proceso, declaró las elecciones, el proceso electoral cerrado, y ya no se puede abrir, ya nadie lo puede abrir, ni siquiera la propia CC, que la propia magistrada se atrevió a decirlo en términos de que solo una orden de la CC podría anular. Es irrelevante, realmente eso no es cierto.
Ahorita ya no puede ser, porque el Tribunal Supremo, lo hemos dicho acá en este espacio, se llama Tribunal Supremo porque es la máxima autoridad en materia electoral. A menos que hubiera, como en otros casos, por ejemplo, disturbios. Hay disturbios en el día de la elección, ahí pues no es el Tribunal Supremo Electoral que tiene que conocer, sino que será la policía y el Ministerio Público porque están cometiendo delitos. O por ejemplo, el famoso tema de los delitos electorales, cuando por ejemplo le pagan a alguna persona, esa persona va a votar, toma una fotografía, ese es un delito electoral, ese trasciende la competencia del Tribunal Supremo, porque al convertirse en delito ya es perseguido por el Ministerio Público que tenía hace 4 años una fiscalía muy importante y muy fortalecida de delitos electorales. Este año, como ya fue todo el tema de la FESI, a partir del golpe de Estado, debilitaron a la oficina esta. Saben ustedes que no hay ninguna persecución por temas durante las elecciones, sino que se han dedicado más a perseguir al partido que ganó en el binomio presidencial. Bueno, amigas y amigos, estamos esperando poder tener la comunicación. Bueno, no la tenemos, mientras no la tengamos, no se preocupen ustedes que siempre nos llegan muchas preguntas. En esta semana nos han bombardeado con estas preguntas sobre el tema particularmente de si se anulan, si nuestro voto ya no vale. Efectivamente, tengo que decirles que se corre un riesgo y el riesgo tiene que ver, probablemente lo vamos a conversar en la segunda parte de este programa de este día, el riesgo tiene que ver con que algunas fuerzas oscuras, realmente no son fuerzas ni propositivas ni democráticas, están promoviendo. El objetivo parece muy claro, mis amigas y amigos. El objetivo parece que es que no quieren que Bernardo Arevalo y Karin Herrera tomen posesión. Para eso han hecho todo el tema de la elección de magistrados para garantizar impunidad, han hecho también todo el tema del presupuesto, que ayer mismo el Congreso iba a tener una reunión extraordinaria para conocer las reservas que tenía particularmente el partido Semilla. Saben ustedes, creo que lo expliqué la semana pasada brevemente, el Congreso aprobó el presupuesto en la fecha indicada, el 30 de noviembre, pero ahora esto pasaba a manos del presidente. Esto en términos de la aprobación de cualquier ley es muy común, amigas y amigos. Lo que pasa es que como no sabemos, no estudiamos derecho y los abogados no son muy buenos educadores y educadoras, habiendo reservas, porque habrán algunos que sí lo serán, pero en general no. El abogado se dedica a aplicar la ley, no a enseñar cómo se puede interpretar. En el caso de una aprobación de una ley, amigas y amigos, que corre todo el proceso, en el caso del presupuesto, recuerdan ustedes, hablamos con Samuel Pérez, porque el Ejecutivo, Yamatei y su equipo de gobierno, enviaron una propuesta al Congreso. Esta propuesta fue analizada por la Comisión de Finanzas, no fue bien aprobada por la Comisión de Finanzas que tenía que haber dado un dictamen, o sea, leerla a fondo, aprobarla en acuerdo de la comisión, eso no pasó, y entonces a partir de eso que no pasó, entonces ya empezó a tener vicios el presupuesto. A partir de que ya tuvo los vicios del presupuesto, entonces pues ya fue conocido en el Pleno, en las 3 lecturas que debió pasar, luego fue aprobado, pero lo que les quería explicar, ya tenemos en puerta a nuestra entrevistada de esta mañana, una invitada especial, y pues bueno, vamos a cerrar solo este segmentito para poder ya darle la palabra a ella que ya nos acompaña. Pero quiero terminar con el tema de la sanción a la ley, al presupuesto, porque amigas y amigos, ya llegó a manos, después de que fue aprobada en el Congreso, llega con el presidente. El presidente tiene dos opciones. Uno es vetarla. Vetarla significa dejarla sin efecto y decir, Congreso, esto no me parece, no estoy de acuerdo, y entonces aplican el veto, que sería el no estar de acuerdo y no aprobar ese presupuesto. Regresaría al Congreso y el Congreso tiene una figura jurídica que se llama supremacía legislativa, que sería, a pesar de que el presidente lo veta, entonces, de todos modos, el Congreso la vuelve ley vigente y la aprueba. Cuando viene el veto, probablemente el Congreso diga, tiene razón el presidente, y la vamos a anular y se guarda y no pasa como ley positiva en este país. Eso es un poco lo que puede pasar con el tema del presupuesto. Esperemos otra vez que pase el 14 de enero, qué va a pasar en los primeros días de enero. La gente del Congreso, de la Comisión Permanente, advirtió que pueden citar
para la próxima semana. Así es que el tema del presupuesto no está todavía terminado, así como tampoco el tema de los pues de la toma de posición el 14 de enero. Buenos días, Michelle, ¿cómo estás? Me gusta saludarte. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días a todas, a todos. Disculpen la demora, pero mil cosas están pasando por todos lados y pues dividirse a veces es un poco complicado, pero pues aquí expectante, como lo hemos venido hablando tú, que nos traen cada 24 horas, un día a la vez, un día a la vez, y pues vemos esas reacciones, las sanciones. Desde la primera vez que hemos hablado, hemos visto una gran cantidad de cambios, pues para bien y para mal, ¿no? Como el acuerpamiento global, porque ya no solo se trata de unos países, ¿no? Sino se trata de países del mundo entero que, por ejemplo, a través de la Unión Europea, ya hace un par de horas ellos hicieron votaciones para tratar de sancionar, en este caso van a comenzar con los 5 más conocidos, ¿no? Que es Rafael Curruchiche, Consuelo Porras, Cintia Monterroso, Freddy Orellana, se me está yendo uno por ahí. Y, pero también vemos que ayer el Parlamento de Costa Rica también está impulsando una iniciativa para investigar a Consuelo Porras. Es decir, no puede ser que todos estemos mal y ellos estén bien, como decimos eh, coloquialmente, ¿no? Pero pues aquí esperando a ver cuál es el siguiente paso de los corruptos. Eh, pero sin lugar a dudas yo veo un debilitamiento bastante importante. Sí lo veo. ¿Tú qué piensas? De acuerdo, Michelle. Mira, lo que pasa es que eso está como creo que el ping-pong. O sea, ataca uno, defiende el otro vuelve a atacar, el otro vuelve a defender. Justamente otro de los dos personajes que se te pasaron en la lista que mencionaste de lo de la Unión Europea, está también el famosísimo secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, y también Leonor Morales, que es la otra fiscal del Ministerio Público, que completan la lista de 5 que acabas de mencionar. Y justamente, Michelle, como acabas de decir, es un ping-pong en el que al principio parecía que los actores éramos eminentemente locales, nacionales, y como bien lo platicaba yo al principio, en julio, cuando empezamos a platicar contigo sobre todo lo que venía y podía pasar, hablamos de las sanciones que podían venir, pero que solo eran como, tal vez de amenazas, sino que posibilidades. Ahora, Michelle, el tema de los 300 guatemaltecos y sus familias, ¿qué implicaciones crees que tiene para ellos el hecho de que no tengan ya visa? Bueno, pues la verdad es que imagínense ustedes que Estados Unidos menciona, bueno, son 300, dentro de ellos más de 100 diputados, ¿no? Y es más que evidente que se trata de los 108 diputados que desaforaron a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Las implicaciones son muy grandes y muy graves. Y eso contrasta también un poco con lo que hemos estado viendo de las respuestas que han tenido. Por ejemplo, ayer Álvaro Arzú diciendo, para mí sería más vergonzoso que no me dejaran entrar a mi país y no poder estar con mi familia, haciendo como una burla de las personas a las que nos ha tocado, que somos casi 100 guatemaltecos que nos ha tocado exiliarnos por esa situación tan grave. Esto no solo les afecta a ellos, les afecta a su familia, les afecta a sus hijos, y no lo están viendo. Muchos de ellos tienen hijos que están en pequeños y en la adolescencia, otros que ya estaban estudiando aquí en Estados Unidos o en otros países. Por supuesto que les va a repercutir. Entonces, no se dejen engañar con el discursito de, ay, no me importa. Y si antes los corruptos decían, no me importa porque en Francia hay Disney, bueno, ya no van a poder ir a Francia tampoco, ¿no? Porque pues ya se les acabó. Yo sí creo que hay implicaciones bastante fuertes para ellos, para quienes tenían negocios aquí en Estados Unidos o en otras partes. Am, es bastante grave, y eso que no ha salido todavía específicamente qué va a hacer la Unión Europea, ¿no? Entonces, em, creo que ellos quieren mostrar que están envalentonados, pero sí les está doliendo, ¿no? Lo hemos estado viendo. Este Alberto Sánchez, por ejemplo, alias Judas, que dijo, no me importa, no me importa, pero saca tweets o publicaciones bastante agresivas en contra de Estados Unidos. Entonces quiere decir que sí les está afectando. Claro, Michelle, efectivamente,
como hablábamos al principio, que llegaras, el tema es a otros y a otras, pero inclusive el tema de la visa famosa de Estados Unidos por el tema de hermanas y hermanos migrantes que también pues tienen que recurrir a la migración ilegal o irregular, perdón, en función de pues querer ir a Estados Unidos, pero para el caso de empresarios, Michelle, porque aquí estamos hablando también de empresarios que, como bien decís, muchos de sus hijos viven en Estados Unidos, ahora pues van a tener que salir del país porque su situación ahora también es irregular. Michelle, tenemos un par de minutos todavía para antes del medio tiempo y quisiera preguntarte, ¿cómo crees que esta semana estuvo gente de los dos lados, tanto demócratas como republicanos de Estados Unidos? ¿Cómo crees que está tomando el gobierno de Estados Unidos esto que está pasando en Guatemala, que ya le llaman golpe de Estado? Wow, yo estoy de verdad sorprendida gratamente con toda es que es como que tuvieran toda la artillería pesada diplomática, la están apuntando hacia Guatemala. Y hay otra cosa, que los empresarios, y por eso te decía, sí hay cierta debilidad, porque incluso hasta supe que, eh, ay, perdón, que hasta supe que hubo una reunión el viernes de la semana pasada eh, con los senadores y congresistas que llegaron a Guatemala y, y pues se sentaron con el CMI, con Cementos Progreso, otros empresarios, la cervecería centroamericana, y dijeron, sí, sí, vamos a ir, pero por favor no nos vayan a tomar foto. No querían que les tomaran fotografía para que los corruptos, como ellos les están trabajando a los dos lados, ¿verdad? A los malos y a los buenos, entre comillas. Entonces, para tratar de guardar las apariencias. Ahora bien, la narrativa que han estado implementando los corruptos diciendo, esos fueron los demócratas y chairos. Pues no, mi ciela, porque aquí vimos un pronunciamiento de, por ejemplo, Marco Rubio, que es republicano y que en otros momentos, por ejemplo, en el gobierno de Jimmy Morales, pues tuvo una participación en pro un poco del lado de los corruptos, pero ahora estamos viendo que ya es un pronunciamiento general. Entonces yo sí veo un impacto, yo sí creo que hay claridad absoluta respecto de la situación tan grave que hay en nuestro país y pronunciamientos que pareciera que no van a desistir, pero lo más preocupante, aparte de lo de las visas y todo y las narrativas equivocadas que quieren implementar, es bien preocupante porque donde llegaran a aplicar la Carta Democrática de una vez por todas por parte de la Organización de Estados Americanos, nos van a aislar. Y eso quiere decir que vamos a tener problemas en la economía a todas luces y eso puede aumentar la migración. Por eso es que hemos visto cómo los pueblos originarios que han sido los que han encabezado pues esta manifestación ya desde hace 73, 74 días, se ha mantenido latente porque existe la claridad de que lo que está sucediendo nos va a traer implicaciones, no solo es injusto, sino va a traer implicaciones para nuestras futuras generaciones. Buenísimo, Michelle. Y vamos a hablar después del corte de medio tiempo sobre estos efectos, porque uno puede suponer y decir, bueno que a ellos les está pasando. A ellos me refiero a diputados y a empresarios, pero también ya cuando empiecen a aplicar sanciones como la que mencionas, pero sobre todo las que pueda aplicar Estados Unidos o la Unión Europea y la que pueda aplicar la OEA, también va a tener implicaciones en la economía cotidiana de todas y de todos nosotros. Así es que, Michelle, gracias por estar con nosotros esta mañana. Amigas y amigos, vamos a ir a la pausa comercial de Radio La Voz de Colomba y regresamos en un momento. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colomba en su programa Diálogos Ciudadanos. Estamos de vuelta, amigas y amigos, después de la pausa comercial de Radio La Voz de Colomba en su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana, como otras mañanas, nos ha correspondido mantenernos al día de lo que está ocurriendo. Y pues esta mañana tenemos con nosotros a la periodista guatemalteca en el exilio, activista Michelle Mendoza, que nos ha estado conversando sobre las implicaciones que tiene las sanciones y la manera como ella interpreta que ha sido la reacción del gobierno de Estados Unidos particularmente, pero también esta mañana, como ella lo mencionaba, la reacción que ha tenido también ya la Unión Europea en relación a sancionar a 5 de los principales actores. Pero como justamente se ha hablado
en muchas ocasiones, y con Michelle también lo hemos conversado, los funcionarios públicos del Ministerio Público realmente solo son los títeres de unas marionetas, pero que ella nos ha conversado también, nos ha contado esta mañana que ya congresistas norteamericanos han tenido reuniones con empresarios guatemaltecos. Hay que recordar que los empresarios guatemaltecos también están divididos, no todos forman parte de lo que antes era el famoso CACIF, que era lo que aglutinaba a todas y a todos, y ahora pues están un poco divididos. Michelle, vamos a retomar la conversación contigo y un poco nos quedábamos con la sensación cómo estas medidas que le van a aplicar o que le están aplicando ya a personas individuales tienen un efecto social. Y mencionaste el tema de la migración. ¿Cómo crees, Michelle, que puede tener efectos sociales este tipo de medidas en contra de los del pacto de corruptos? Pues te decía anteriormente que eh, ahorita estás viendo reacciones viscerales de los involucrados, ¿no? Es algo visceral, es como que, como decimos nosotros coloquialmente, no les ha caído el 20, pero a futuro va a tener muchas implicaciones. Imagínense ustedes que le apliquen la ley Magnitsky a uno de los empresarios más importantes. O que, como te decía, otro ejemplo, que apliquen la Carta Democrática y nos aíslen, eso también faculta a las grandes compañías y franquicias mundiales a tener que salir de Guatemala, porque no van a poder tener la certeza jurídica para poder seguir teniendo un desarrollo económico. ¿Y eso qué quiere decir? Miles de desempleados. Entonces las implicaciones van mucho más allá de lo que ahorita estamos viendo, es decir, lo de las visas y la Magnitsky y todo esto, que se puede sonar muy pronto, o que hay reacciones desde el hígado, pero no, esto es a largo plazo. Esto, a mí me decía alguien cuando antes de la primera vuelta en junio, me decía, yo le decía, vos, ¿qué hace falta para llegar a que Guatemala no sea corrupta? Me dijo, se necesitan 125 años seguidos de no tener corrupción para que entonces ya se pueda empezar a levantar. Porque también si ustedes se dieron cuenta, en los últimos años, con la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, nosotros estábamos escalando de ser uno de los países que estaba luchando contra la corrupción y la impunidad. Y eso se construyó en unos 10 15 años. Lo que se construyó, vaya, lo voy a hacer más grande, en la última era democrática de más de 30 años, lo destruyeron en cuestión de 4 años. 5 años. Se destruyó completamente la carrera que tenían los fiscales dentro del Ministerio Público, que ellos eran fiscales de carrera. Se rompieron las formas en las que se investigaba a través de la unidad de métodos especiales dentro del Ministerio Público, que era para investigar las organizaciones corruptas, y ahora pues está utilizando esa unidad para espiar a sus propios fiscales dentro del Ministerio Público y con ello escuchar si están o no con los golpistas. Entonces no sé si recuerdan ustedes hace algunas 2 semanas o 3 semanas que se anunció que le habían dado de baja aproximadamente a 25 fiscales. Pues todos estos fiscales eh, hay, que obviamente ahí habían algunos buenos y otros que eran veletas, que nada más se dejaban por guiar por lo que fuera en el momento, eh, que les escucharon las llamadas y que hablaban con sus familiares diciéndoles que no están de acuerdo con esto, o los que no aceptaban ir a hacer operativos y decían me voy de vacaciones, pues cuando regresaban de vacaciones se quedaban sin trabajo. O sea, yo les estoy dando una serie de ejemplos por todos lados de cómo esto que ellos han hecho durante este tiempo ha tenido implicaciones profundas, porque en ese caso del Ministerio Público no se está utilizando para investigar o para hacer las cosas que deben de hacer, y eso ha descuidado los problemas comunes como la delincuencia común o lo que estamos viendo de cómo ahora se mueven dentro del territorio guatemalteco las organizaciones de narcotráfico, la trata de personas. O sea, aquí se dejó de poner cuidado en muchas cosas estructurales que nos servían al guatemalteco que día a día va a trabajar, pero como todo se ha abocado para favorecer a sus propios intereses, se descuidó la infraestructura, y vimos el tema de la SOCEP, robo a manos llenas. Entonces, es de verdad bastante preocupante y seguramente ahora que llegue Bernardo, pues no la va a tener nada fácil, pero yo sí considero que se está debilitando
se está debilitando el pacto y que si llega, es que qué terrible decirlo, ¿verdad? Me molesta decirlo, si llega Bernardo Arévalo al 14, pues creo que allí ya habrían algunas oportunidades de mitigar y detener un poco a estos corruptos que están tan envalentonados, porque entonces eso podría orillar a que empiecen a mejorar un poco las cosas y que se rompan esos pactos de corruptos que hay dentro del Congreso, el Ministerio Público y el organismo judicial. Y ahora se me ocurrieron dos cosas. Una te voy a preguntar casi al final sobre el tema de Ramazzini particularmente, pero antes, por lo que decías ahora, quiero preguntarte, ¿cómo crees que va a llegar Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo al 14 de enero? ¿Va a llegar fuerte, va a llegar débil, va a llegar desgastado, va a llegar empoderado? ¿Cómo crees que va a llegar? Yo creo que va a llegar empoderado. Claro, un poco rotos, ¿no? Porque no ha sido fácil, pero yo creo que va a llegar empoderado y ¿sabes qué les da el empoderamiento? Ese video que está circulando de Bernardo en el aeropuerto de Costa Rica de ayer. O sea, Genial, no sé ¿va? si lo has visto, Sí, pero genial. cómo él va recorriendo todas las estaciones y la gente de todos los lugares le aplaude, se toman fotos con él, lo felicitan. Ese calor motiva a que Semilla em, siga luchando por esto. ¿Me entiendes? O sea, no puede ser que el voto de más de 1 millón de guatemaltecos quede en el aire y que los guatemaltecos no digan, bueno, ni modo, ganaron los del pacto. No, y la muestra está allí, en ese pequeño, en ese video de 1 minuto y medio que publicó Bernardo, eso te dice muchas cosas. Entonces, yo creo que están motivados, se sienten respaldados. Bernardo Arévalo es una persona que tiene mucha calma, a pesar de tantas cosas y serenidad, y lo transmite. Es muy favorable escuchar a un presidente, eh, como les decía yo, es que nos merecíamos algo así, hombre. Alguien que hable con propiedad, alguien que tenga claridad, que sea transparente en sus discursos. Entonces, si bien ha estado bastante desgastante todo este proceso, que también nos tiene que poner a todos a pensar realmente qué vamos a hacer con esa reforma de la ley electoral y de partidos políticos, porque no es posible que solo en Guatemala se elige un presidente y se esperan 6 meses para que tome posesión al cargo. Y eso le sirvió a los corruptos para ver de dónde se sacaban plan A, B, C. Ya me acabé el abecedario, porque tratan de hacer un plan y no les sale, van a otro plan, no les sale, van a otro, y cada vez quedan más en evidencia. Entonces, yo sí creo que hay un poco de desgaste, pero el calor de la población les permite a ellos fortalecerles el espíritu para empoderarse aún más. Y justo, Michelle, hoy es 14 de diciembre y estamos siempre hablando del 14 de enero. O sea, hoy sí Ay, aún justo menos. nos quedan ya la recta final, porque como bien decía Michelle, son 6 meses, han sido 5 hasta hoy, nos falta el último, que es como ya la recta final, y bueno, puede pasar cualquier cosa, pero es interesante el planteamiento que hace Michelle en el sentido de cómo llega el gobierno, además apoyado por muchas fuerzas internacionales. Esta reunión con el presidente de Costa Rica es muy evidente, pero también lo que le está apoyando el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA. Michelle, ¿cómo fue esto de Ramazzini, que además destapó una sinvergüenzada del gobierno de Guatemala, que había enviado una carta al Vaticano poniendo en mal al cardenal Ramazzini, que después siempre hemos dicho acá en Guatemala que cuando publicas alguna noticia de lo que va a pasar al día siguiente, parece que van por el A57.587 y van después al B, porque no, cada vez que se descubre una de las estrategias que van a aplicar, se les cae cuando se hace pública. Pero esto de Ramazzini, mucha gente que nos escucha seguramente escuchó eso, después que Ramazzini estuvo en Alemania en una conferencia internacional, pero ¿cómo ves esto de hasta dónde han llegado? Uy, mira, es terrible. Bueno, y el cardenal, pues las fuentes a mí ya me habían dicho de que estaban buscando la forma de criminalizar a todos los sacerdotes, no solo a él, a todos los sacerdotes que se han estado pronunciando. O sea, esto me pone a mí contra, o sea, te pone en una situación
en la que yo recuerdo en el colegio donde tú me diste clases, nos mostraban las persecuciones así, claro que eran un poco más sangrientas, ¿no? Pero es pareciera que estamos regresando y leyendo esos libros de historia macabros. ¿Qué sucede? Que Álvaro Ramazzini ha tenido una participación muy importante porque ha levantado la voz, ha sido bastante enfático en la forma de ver y transmitir la información. Entonces sí empezamos a escuchar que iban de hecho, sabíamos que hay un caso que están tratando de criminalizar a, por ejemplo, al cardenal Ramazzini, a Quique Godoy y hasta a Luis Bonán. Imagínense ustedes. Y los quieren, en el caso, por ejemplo, de Luis Bonán, junto a los 48 cantones, los está acusando o los quieren criminalizar diciendo que Luis Bonán financió al movimiento permanente de los pueblos originarios, lo cual es una gran mentira. Entonces se están agarrando de eso y como te dije, buscándose de la manga cualquier cosa con tal de criminalizarlos. A mí no me cabe la menor duda que esa es la intención. Y lo vimos con la confirmación del envío de esta misiva hacia el Vaticano, que es que qué vergüenza ustedes, qué vergüenza da cada vez que uno mira esas reacciones tan absurdas, porque es como cuando cuando le aplicaron la Magnitsky a la pareja sentimental de Alejandro Yamatei, o sea, Miguel Martínez, que el patojo sale diciendo, es que que fue al día siguiente de la votación de los magistrados. Y yo no tuve nada que ver con esa votación. O sea, son tan tontos que no se dan cuenta que para llegar a este tipo de sanciones, Estados Unidos pasa meses investigando, meses. No es que se saquen de la manga como ellos, eso es lo que tienen en la cabeza, por eso pongo este ejemplo, que ellos como tienen al Ministerio Público, en cualquier momento sacan un papelito chuco tipo Sinibaldi, Ángel Pineda y ¡paz! Criminalizan para obligar a que la gente se exilie o a aceptación de cargos. Esa es la realidad. Entonces ellos piensan que todos los países son iguales que en Guatemala, ¿no? Que sacaron una tómbola, una bolita y dijeron, ay, ahorita les vamos a meter lavado de dinero a esto solo porque se nos ocurrió. No, 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 no es así. O sea, para llegar a sanciones, para llegar a señalamientos directos, para que Estados Unidos, que tiene una diplomacia y una legislatura tan importante, tan sólida, no te dan nombres, no son tan específicos y no actúan tan así. Lo que pasa es que ya se dieron cuenta que Guatemala va rumbo a otros países a los que se les está copiando. En Guatemala está copiando o replicando conductas dictatoriales como en Nicaragua o de Venezuela, ¿no? Entonces, a mí me parece que es absurdo lo que quieren hacer contra el cardenal y contra todo el resto, pero es simple, simple, querido. Todo aquel que diga lo contrario a lo que estos corruptos desvergonzados quieren va a ser criminalizado o va a ser obligado al exilio. Esa es la verdad. Si no han querido sacar los casos de las personas que yo les he estado mencionando, es porque tienen miedo, porque ya se dieron cuenta, pero ahí lo tienen, según ellos, para el momento clave y oportuno de accionar en contra de las sanciones o en contra de lo que se está haciendo, ¿no? Porque si vimos clarito, la presión tan grande que hubo después de la sanción a Miguel Martínez, la vimos reflejada en el Congreso. Y termino con otra cosa para que tengan esperanza. Vean ustedes, ya van 3 veces que el Congreso trata o promueve una sesión extraordinaria para conocer a elegir nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral que terminen por bajarse las elecciones, pero no han logrado el quórum. No lo pueden, no lo han logrado. Y es porque se asustaron los corruptos estos, con excepción de Álvaro Arzú, ¿no? Que andaba ahí, y Boris España, que muy tranquilamente andaban por todos lados diciendo que no les importaba y etcétera, y hasta burlándose de la situación de millones de guatemaltecos que nos toca salir del país en distintas circunstancias y que no podemos regresar a estar con los nuestros por culpa de ese país. Michelle, muchísimas gracias por tus opiniones. Siempre, siempre la gente te lee, pero es interesante escucharte también. Por eso hemos propiciado este espacio en Radio La Voz de Colomba para poderte escuchar. Cierto, mira, tenemos 2 minutos porque tenemos que terminar un poco antes hoy por algunas razones internas de la radio, pero quisiera, como siempre, preguntarte, Michelle, ¿qué nos toca? Nos queda un mes, pero como ciudadanía, porque ya Estados Unidos hizo su parte, la Unión Europea, la OEA, los ministros de la OEA han evocado, bueno, votos, pero también discursos impresionantes. Michelle, ¿qué nos toca a las y los guatemaltecos de a pie?
en este mes, en estos. Resistir, resistir, vos, tenemos que resistir y pues ahorita con las fechas de diciembre y todo, pues uno buscaría estar tranquilo con su familia, pero esto nos trae ante ansiedad en ansiedad. Tenemos que resistir, acuerpar, yo insisto, tenemos que acuerpar, dejar esa apatía y acuerpar a los pueblos originarios que han sido los que han encabezado esta situación y tener la claridad en Guatemala que en donde nos lleguen a imponer sanciones de esa magnitud, ahí sí vamos a empezar a sentir en carne propia a los guatemaltecos que todos los días estamos sudando y trabajando para llevar el panito a la casa, ahí se va a comenzar a sentir. Y por eso es importante resistir y por eso es importante mantenerse en estas manifestaciones y alerta con toda la información para no dejarse engañar. Te mando un fuerte abrazo a vos, gracias como siempre por darme la oportunidad y un fuerte abrazo a toda mi hermosa y linda Guatemala, a Colomba. Ay, la nostalgia, el frío, pero les mando un fuerte abrazo. Gracias, Michelle, por estar siempre con nosotros y no solo en el programa, sino con el país a diario, cada momento que tenés alguna información la compartís y esto ha sido un elemento importante en esta lucha y resistencia. Amigas y amigos, de esta manera terminamos el programa de esta mañana, agradeciendo como siempre el espacio a Radio La Voz de Colomba por este espacio de diálogos ciudadanos y pues les invitamos a que estén atentas y atentos, ya estamos muy próximos al 24 de diciembre que será la fecha en que nace en nuestras vidas, en nuestros corazones y en este país la esperanza por un mejor futuro. Y bueno, estamos justamente hoy a 14 de diciembre, un mes, 31 días, cuenta regresiva para que Guatemala tenga un inicio de un mejor futuro. Nos encontramos el próximo jueves. Es un gusto saludarles y atentas y atentos y no perdamos de vista que esta es una lucha del pueblo y que debemos librarla entre todas y todos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.